presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Trocha Abierta a través de la gran cadena exitosa. Mi nombre es Nicola Castillero, estoy en compañía del doctor Jorge Gamboa Arosemena, Agustín Sosa Peñalba, y hoy nos acompaña la persona adecuada para hablar internacionalmente legal sobre esto. Don Paco Carreira, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado, un placer saludar a toda la audiencia de Trocha Abierta y especialmente a los compañeros panelistas. Un honor, como siempre, compartir este programa con ustedes. Acá un honor para nosotros tenerlo nuevamente como invitado especial y gracias por aceptar la invitación. Paco, mira, con este tema está bien, salió los Panama Papers, Fonseca tuvo que cerrar, creo que por la presión y porque no podían seguir funcionando porque todo era como estaban funcionando, o sea, tenían que cerrar. Pero está bien, quedó ahí. Yo siento que quedó ahí, sacaron muchas cosas, un poco de información, quedó ahí. Ahora salieron los Varela Leaks, quedaron ahí. Ahora me vienen con 24.9 terabytes de información, 11.9 millones de documentos, la Asociación Internacional de Periodistas, o sea, así está bien, pero hey, que me dices que un futbolista, me dices que un príncipe, 3 gatos más, y bueno, pues viene directo a Panamá, se refieren a un solo bufete de abogados, hablan de 3 expresidentes, pero entonces yo quiero también la información de los 11.9 millones de documentos, que eso está como el pacto bicentenario, que no sé quién iba a analizar los 187,000 Gamboa, pero por lo menos yo quiero saber más y que la cosa no se queda ahí, porque pienso que el foro este de periodistas, Martín González acaba de entrar, que el foro de periodistas también se queda ahí y no da mucha información. Entonces, mi pregunta es, ¿consideras que haberle puesto esto Pandora, ellos tenían la intención de ponerle un Panama Papers 2 o algo, y el gobierno ha tomado la decisión, porque ha sido, tengo entendido, se dice, se rumora, y lo que puedo leer es que el gobierno de Panamá es el único que ha tenido la iniciativa de contratar abogados para defender supuestamente la integridad del país y que no se mencione como Panama Papers 2, etcétera, o solamente o podría camuflajearse para defender al bufete de abogados y los allegados al poder. ¿Esto cómo lo ves? Mira, en primer lugar, yo creo que nosotros tenemos que partir del hecho de que estos documentos son producto de actos ilegales. Estos documentos sean filtrados, sean robados, son adquiridos de una manera ilegal. Y al ser adquiridos de una manera ilegal, exactamente igual que los anteriores, la difusión de estos documentos en noticias a ese nivel internacional, lo único que causa aquí es, esto demuestra una batalla de mercado del tema de las sociedades offshore. Panamá tiene muchísimos años de estar desarrollando esta actividad. Incluso Panamá fomentó el desarrollo de registros de sociedades paralelos a Panamá cuando el problema que teníamos con la dictadura y con el general Noriega, y se utilizaron esos registros paralelos de manera que ofrecían cierta seguridad a esto. El hecho de que veamos artistas famosos, jugadores famosos, personajes de gobierno, reyes, etcétera, de un grupo de tantas sociedades que se mencionan alrededor de 890,000,
pues esto es una muestra demasiado pequeña que lo que quiere alimentar es el morbo internacional que de un negocio que es legítimo y que persigue fines legítimos, lo quieren convertir como que todo esto de la noche a la mañana es simplemente un juego de acciones ilegales, de acciones para ocultar fondos mal habidos, productos de corrupción, productos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí nos llama la atención en esta publicación el hecho de que ya hay una organización en un estado de los Estados Unidos que se llama Dakota del Sur, en donde tú puedes ir hoy e inscribir tu sociedad anónima, puedes pedirla online, ni siquiera tienes que viajar allá para obtener estas sociedades, lo mismo que has podido hacer con otro estado de Estados Unidos que se llama Delaware desde hace mucho tiempo. Esto lo que quiere decir aquí es que lo que se está tratando de hacer es simplemente adquirir el mercado que Panamá ha ocupado en esto, y para eso era imprescindible utilizar estos documentos. Eso fue exactamente legal. Perdón. Sí. Perdón, Paco, perdón, siga, hermano, siga. Ok, gracias. Entonces, estos documentos que se han adquirido de forma ilegal ahora, pues lo único que hacen es fomentar morbo. En ningún país del mundo estos documentos pueden utilizarse como una fuente legítima de información para perseguir a nadie. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que en este tipo de actividades tampoco es que Panamá, lo que esto representa de nuestro Producto Interno Bruto, no es que sea una cifra elevada, pero esto está atado al registro de buques y al registro de hipotecas navales que se hacen a través de sociedades panameñas en nuestra flota mercante. Entonces sí tenemos un interés mucho más grande que la sola venta de sociedades anónimas a nivel internacional. Para nosotros esto es parte complementaria de un servicio que se viene brindando desde hace muchos años. Paco, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Eso no es ilegal dentro de la transnación. Los otros países también tienen la ilegalidad de la transnación como un paraíso fiscal para evadir impuestos de aquellos que entran de Panamá contra la sociedad anónima para evadir impuestos de sus países. Yo estoy de acuerdo, pero también estoy pensando que más que poder hacer un bien que es legal, lo que se está haciendo a través de todos los bufetes aquí en Panamá, perjudica a Panamá porque estamos en un tema ahora mismo de Gafi, listas negras, y entonces eso debe ayudar a Panamá, lo que va a ser más perjuicio, porque a pesar de que es legal, y justamente ayer decía yo lo que tú dijiste, de que de pronto lo que Estados Unidos quiere es que sea el centro de estos tipos de sociedades anónimas y que no sea más Panamá, y quitarle la competencia a Panamá. Correcto. Aquí esto es una pelea de mercado, Agustín. Esto es lo que es esto. Quieren acabar con lo que ha hecho Panamá por mucho tiempo. Para eso, es decir, fíjate tú, la filtración o la adquisición ilegal de esta información, sea Panama Papers o sea Pandora Papers, viene directamente de dos firmas de abogados que son factores importantes en este negocio a nivel internacional. Esta información ha sido suministrada. Como haya sido suministrada, fue adquirida en una forma ilegal y ha sido utilizada es para afectar el mercado panameño. Correcto. Correcto. O sea que eso. Ajá. Ahora, yo también quiero referirme brevemente al tema de la actitud del gobierno panameño. Mira, yo creo que nosotros debemos pensar seriamente este tema de que cuando hablamos de minas tenemos que contratar abogados americanos. Cuando hablamos de puertos tenemos que contratar abogados americanos. Cuando hablamos del canal de Panamá tenemos que contratar abogados americanos para que nos defiendan. Y ahora con este tema de los famosos Panama Papers, Pandora Papers, también hemos contratado otra firma de abogados extranjeras, en este caso firmas norteamericanas, para que vayan y le digan a este consorcio de periodistas pues que Panamá tiene un nombre que cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Nosotros tenemos aquí, modestia aparte, más de 28,000 abogados con idoneidad,
muchísimos con toda la experiencia en todas estas ramas, y yo creo que ya llega un momento en donde nosotros tengamos que dejar de ser, de tener esta actitud de que solamente nos pueden defender aquí las firmas extranjeras. Esto es un insulto a la abogacía panameña. Y yo creo que, aunque la estrategia esté bien hecha en su momento de querer advertir que Panamá no va a aceptar que su nombre esté involucrado en cualquiera de estas acciones y se va a defender, pero yo creo que nosotros ya tenemos que mirar un poco a nuestro propio patio y dejarnos de esa actitud que este gobierno ahora, cada vez que tiene un problema, pues lo primero que hace es va y contrata abogados norteamericanos para que nos defiendan. Es sencillo, Paco, porque no quiero que tú te des cuenta de lo que yo estoy haciendo, ni lo que yo te voy a pedir, ni lo que yo te voy a rogar, ni cómo voy a funcionar, porque no confío en ningún abogado de Panamá y me voy, ¿sí o no, doctor? Buen día. Estás pensando mal y yo creo que estás acertando. Buen día, Nicola. Buen día, Nicola. Martín, buen día. Antes de que tú entres, antes de que entres, Martín, y les hago la pregunta. Martín me envía una noticia muy interesante que es donde dice que esto es un chiste, ¿no? Y tampoco es el Día de los Inocentes Mariposa. La Procuraduría General de la Nación dice que analiza el contenido de los Pandora Papers. No sé qué tanto contenido, doctor Gamboa, porque usted sabe la cantidad que son. Pero aquí, para ustedes que son los que conocen de esta parte legal, aquí dice que ellos van a verificar si existe fundamento para el inicio de una investigación penal, Martín. Bien, mira, ante todo, buen día a todos y a todos los radioescuchas. Lo que ha señalado el doctor Paco Carreira, colega, él enarbolado la doctrina de los frutos del árbol envenenado, que tú no puedes tomar una prueba ilícita para presentarla a un proceso, lo cual eso es correcto. Pero, y ayer decíamos precisamente, yo estoy de acuerdo en algo también con él, que esto se trata de una pelea de mercado, de algo, y decíamos ayer con Melito, de que Panamá, pues, la firma que llevó al traste con el tema de los Panama Papers, no era la campeona ni la primera que manejaba la constitución de sociedades anónimas, que hay muchas. El tema de las fundaciones de interés privado para proteger u ocultar fortuna es la denominación que habría que estudiar. Definitivamente que esto se hace con bienes lícitos o con fines lícitos, pero también puede estar siendo utilizado para fines o con propósitos ilícitos. Y yo sí pienso que de allí es lo que, y decíamos ayer, que el Estado a través de sus instituciones debiera estar saliendo a decir pues qué es lo que iba a ocurrir y hacer o realizar. Yo aplaudo la situación del tema de lo del Ministerio Público. Me parece que es lo propio que debe hacerse. Yo no estoy de acuerdo con el comunicado de mi gremio o del gremio de los abogados de salir simplemente a defender a trastienda ciertos tipos de situaciones, porque decía alguien que el que es muy puro se lo fuman, ¿ya? Y químicamente ni los elementos son puros. Entonces, al 100%. Entonces, yo creo que esto amerita algún tipo de investigación o de situación al respecto para que se determine, pues, quiénes están utilizando estas instituciones realizadas para fines nobles o fines ilícitos, por una parte. Pero por otra, me parece que definitivamente el papel del Estado panameño a través del gobierno de turno no ha sido el mejor en cuanto a salir a defender la posición del Estado panameño en este tipo de creación de sociedades específicamente para fines lícitos y objetivos nobles. Sin embargo, eso, quiéralo o no, tuvo una afectación que decíamos en el día de ayer precisamente, muchas, no solamente llevó al cierre de una firma importante que tenía X cantidad de personas trabajando, sino que contribuyó a la baja en otras firmas que se dedicaban a la constitución de mucha gente que quedó desempleada frente a ese escenario. El Estado no dijo nada. Las afectaciones que nos pudiera haber traído a temas económicos definitivamente que también se tuvieron que dar cuando el Estado ha tenido que salir al frente a decir que va a cuidar su imagen
hay que ver en qué sentido. Y yo también estoy de acuerdo con Francisco Carrera Pitti, que por qué buscar abogados norteamericanos. Aquí hay gente ya muy versada, preparada para este tipo de situaciones, y eso sería una negación de nuestra propia gente, pero pensando mal, como dice el doctor Gamboa, debe ser que no quiere que los locales sepan cierto tipo de situaciones, y esto es una mera presunción de lo que digo. Tiraron la piedra, Gamboa. Oigan, déjenme tirar al desvío el análisis que estamos llevando. Miren, señores, definitivamente que en el mundo se está dando una lucha de clases en el sector financiero, en las plataformas financieras. Los pobres, yo estoy casi seguro que aquí los que estamos hablando, a excepción del millonario Martín González, podrá tener cuentas fuera de este país en offshore. Mentira, Martín, nada más que... Agustín sí tenía offshore, ¿verdad, Martín? No se ha equivocado, yo soy millonario. Eso. En amor. En amor. De amor. Pero volviendo a eso, ¿quiénes son los que pueden optar por usar los servicios financieros de este tipo que dan diferentes jurisdicciones? No son el término común de los seres humanos en este mundo. Son los que amasan fortunas bien o mal habidas. Exacto. Entonces, definitivamente, y me llama la atención que políticos, miren, el político, digamos, Piñera, Lazo, que usa estos servicios, ellos no son chilenos, ecuatorianos, los panameños. ¿Por qué tienen que poner sus fortunas en el exterior? Si las fortunas que salen normalmente salen del trabajo de los panameños, entonces deben quedarse en el sistema económico panameño, más si son políticos, porque se supone que ellos buscan el bien común y buscan el poder político para gobernar. Entonces no deben sacar esos fondos, esa riqueza, para llevarlos para ningún lado, aunque no sean mal habidos. Pero ahí quedan las buenas dudas. Ahí quedan las buenas dudas. ¿De dónde salen semejantes 3 presidentes en ejercicio, 11 expresidentes y en el mundo 300 no sé cuántos políticos? Sí. Es que llama la atención y bien tenemos que pensar, ¿quiénes pueden usar esto? Entonces, los estados, el estado panameño en este caso, tiene que ser muy acucioso en buscar información. Ahora que hablamos de información, ¿quién puede sacar tanta información? ¿Quién puede hackear semejante cantidad de información? ¿Alguien dentro o un hacker? Pero tiene que ser alguien que tiene muchos recursos y después le entrega el paquete a los señores que van a actuar como peones, los de consorcio, para o que alguien dentro. Sí, pero claro, definitivamente, pero y también hay que pensar, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Pero, Jorge, una pregunta, una observación. Tú hablas que el Estado debe más o menos como garantizar que esas cosas no pasen, pero ¿de qué Estado estamos hablando? ¿Quién es el que gobierna el Estado? Entonces, hay una... No. Ahí me deja meterte mi planteamiento. Estado fallido. Panamá tiene un Estado fallido. No hay instancia donde recurrir. Así es. Le preguntemos a los abogados. Oye, de verdad que sí. Tú acabas de decir que los políticos, sobre todo los políticos, son los que están haciendo estos movimientos. Lo que ha salido algunos y otros ricachones. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿qué Estado te va a garantizar a ti si son ellos mismos los que gobiernan conjuntamente con el poder económico? Entonces, al final quedamos en las mismas. No pasa absolutamente nada. No se puede acabar la corrupción porque la corrupción es el sistema. Mientras tengamos estados fallidos. No va a parar. Pero entonces, Paco Carreira. Déjame, no olvidemos. Sí, adelante. El martes pasado, ¿a quién teníamos aquí? A Moisés Cohen. Se manifestó una preocupación enorme. No solamente, no hablamos de lo que venía de estos Pandora Papers, sino hablábamos de los incumplimientos del Estado panameño en reglamentar una ley del 2006 y de pasar otra ley que ahora mismo está en asamblea. ¿Y qué íbamos a hacer? A sufrir las consecuencias de la Unión Europea sobre todo y del Gafi.
que nos iban a hacer sanciones. Entonces, eso todavía, no olvidemos aquel martes que Moisés nos habló y nos puso reflectores sobre esto. Hay mucho en juego y definitivamente los que van a pagar no son los que manejan estas plataformas financieras. Exacto, exacto. Francisco Carreira, ellos, o sea, ahora entiendo, los documentos prácticamente vendrían siendo no utilizables en un proceso penal, pero ¿cómo la Procuraduría de Panamá puede decir que ellos están viendo si hay elementos para verificar e iniciar una investigación penal? Eso es referente a los casos de aquí de Panamá, pero ¿cómo tú haces para verificar? Entonces tú tendrías que basarte en lo que está diciendo la información, que vendría siendo un bochinche, pues, porque es ilegal y es sustraída de manera ilegal, y entonces ir buscando algo que te vaya alineando para ver si tú das entonces con un delito de las personas mencionadas. Entonces, ¿sería así? Mira, yo creo que el hecho de que la Procuraduría inicie una investigación en ninguna forma afecta el origen de lo que se ha publicado. Todos estamos asumiendo aquí, por la cantidad de información, por el hecho de que esto forma parte de los archivos de una firma de abogados conocida en el medio panameño, igual que los anteriores formaron parte de otra firma de abogados. La Procuraduría puede investigar hasta donde quiera el origen de esto, determinar que el origen fue en efecto ilegal, que fue producto de simplemente se filtró la información o de alguna manera se hizo pública. Eso es un carácter importantísimo para esta investigación. ¿Por qué? Porque las instalaciones de esa firma están aquí en Panamá. Las oficinas centrales de ellos están aquí en Panamá. ¿Dónde estaban esos archivos para que fueran adquiridos de esta manera ilegal por el consorcio de periodistas? El hecho de que Panamá investigue y determine que la fuente de esto es ilegal aclara muchas dudas que hoy están en el aire de cómo se sustrajo esta información. Entonces eso es algo que tenemos que hacerlo. En adición, también forma parte de información que la Procuraduría General de Panamá debe tener disponible por peticiones de información de otros países. Otros países, al hecho de que sea una firma panameña, el hecho de que sean archivos adquiridos o presumiblemente obtenidos desde Panamá, también nos da a nosotros la obligación de contestarle a muchos países que hoy tienen políticos, tienen estrellas de cine, tienen deportistas, tienen gente famosa, que se está asumiendo que han cometido actos ilegales. Lo que hace estos Pandora Papers es evidenciar una conducta que se presume ilegal. Y yo creo que eso es parte de lo que hay que aclarar, porque tener las finanzas internacionales en orden para no pagar impuestos no es necesariamente ilegal. Nosotros somos un país en donde el riesgo fiscal que tenemos es de actividades hechas en Panamá, exclusivamente en el territorio panameño. Nada de lo que se haga fuera de Panamá con una sociedad panameña es ilegal. Lo único que no está sujeto a nuestro régimen fiscal. Por eso es que es necesaria una investigación en este caso, porque forma parte también de la información que nosotros podemos ser requeridos a dar en algún momento por todos estos acuerdos que hemos firmado con toda esta gente que ahora nos cambian de listas blancas, negras, grises, etcétera, simple y sencillamente para tener un elemento de presión sobre nuestro país para obtener información, que yo creo que es parte también de la estrategia que Panamá debe tener hacia el futuro, en esto en donde nosotros no queremos ser vistos como patrocinadores de nada ilegal, ni de ocultar fortunas, ni de manejar nada que se relacione con dinero de narcotráfico, dinero de corrupción.
Pero para hacer eso, los países que solicitan esta información tienen que tener procesos penales. Panamá no puede ser utilizado como un elemento de lo que en inglés se llama un fishing expedition, que es simplemente yo vengo a buscar información aquí para luego ver si yo presento un caso penal. Okay. Yo creo que tenemos que poner claro que nosotros somos un país que cooperamos con esto, pero siempre y cuando se haga en debida forma, no como ahora, que nos quiere presionar a tener leyes que en donde aquí cualquier país, cualquier institución internacional puede venir aquí a averiguar información, y eso no es lo que realmente nos ayuda, porque cada día estamos acabando más con la presencia panameña dentro de esta actividad de compañías offshore y de esta actividad a nivel internacional. Paco, yo decía ayer aquí con los compañeros que con qué moral, precisamente usted mencionó 2 lugares de Estados Unidos, creo que hay más, y precisamente uno de los puntos que se menciona en el Pandora Paper es Dakota, y usted mencionó Delaware, pero también se menciona Islas Vírgenes Británicas para el lado de lo que corresponde a la Comunidad Económica Europea. O sea, ¿con qué moral? Yo no he visto una posición viril del Estado panameño, ya sea en esta administración o en la administración anterior, de decir, ven acá, ¿con qué moral tú me exiges a mí como Estado, como país, que yo haga esto? Si tú en tu país, Estados Unidos, tienes en Delaware, tienes en Dakota, tienes en y tú como Económica Europea, tienes en Islas Vírgenes Británicas, tienes en Bahamas, tienes en esto. O sea, yo no he visto a un presidente o al ministro de Relaciones Exteriores, quien quiera que sea, levantarse frente a ese escenario que parece que carecemos entonces de moral. Yo sí es como dijiste ayer, que te ensucian la casa, me ensucian la casa, y como se me pasó, esa persona estuvo buena, como que vienen, ensucian la casa y ellos no limpian, la de ellos no la limpian. Es correcto, yo no puedo hacer luz en la calle y oscuridad en la casa. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo, Martín, porque, y aquí es una clara también evidencia de que yo me llevo para allá ese negocio, para esos negocios me los llevo para allá, y mi pregunta es a Mélito, al doctor Gamboa, al doctor Carreira, a Agustín, ¿ustedes consideran que el buffet debe cerrar como cerró Mossack Fonseca, o Mossack Fonseca ya era un caso de que ellos dijeron cierra esta vaina porque aquí esta vaina no aguanta más? ¿Qué opinan? Bueno, buen día, buenas tardes a todos. Mélito González. Yo no creo, mira, yo en principio no creo que ni Mossack Fonseca debió cerrar, ni mucho menos debe una firma cerrar por una actividad que en Panamá es totalmente legal. Okay. El problema, y contrastándolo y viendo las distintas aristas, es el siguiente, porque aquí no solamente, o sea, en esta filtración que pudiera ser una filtración ilegal, porque ahora yo voy a internet y yo busco por lo menos mi nombre y aparezco como agente residente y no sé, y ponen ahí, búsquenlo para que vean, aparece mi nombre en agente residente, y una información que si tú pagas te dan esta información. Entonces no sé si fue a través de ese medio o a través de un hackeo de un disco duro de la empresa, de la sociedad, de la firma, perdón. Entonces no sé, primero, por qué finalmente Mossack Fonseca decidió cerrar o declararse en quiebra, porque es una actividad legal en Panamá. Es decir, el problema no está en la actividad, el problema está en que las personas de otros países utilicen esta actividad legal en Panamá para entonces evadir impuestos o blanquear capitales o una serie de cosas que sí son ilegales en sus países. Yo pienso, lo veo desde ese punto de vista. Yo he tenido clientes norteamericanos que me han dicho a sí mismo, porque yo estoy acá en Chitré, pues, y me dicen que se han venido, han traído sus bienes, lo han puesto en sociedades anónimas, no por algún tipo digamos, pues que evadieron impuestos, sencillamente tienen el concepto de que los Estados Unidos, como Estado, le quiere quitar todo. Entonces, más o menos es lo que me transmite un cliente. El problema es que Estados Unidos se quiere quedar con todo. Ese es el concepto. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Entonces, eso es cierto. Sí.
Entonces, así mismo, y él estaba aterrado y porque se sentía hasta perseguido por los Estados Unidos. Entonces, pienso que aquí el problema no está en la actividad que se está haciendo en Panamá. Y pienso que tampoco el Consorcio Internacional de Periodistas quiere, la idea es destruir a Panamá o las firmas en Panamá. No lo veo así, porque si fuese así se hubiera dedicado solamente a Panamá. El problema aquí es en que la actividad periodística tiene una función muy distinta a la actividad legal. La actividad periodística es informar. Esta información, ¿cómo la obtuvieron? Tenemos otro problema, que el periodista también tiene un escudo para estas cosas que él no necesariamente está obligado a revelar la fuente de su información. Entonces, esto es una actividad para mí exclusivamente periodística, que tenga connotaciones judiciales en algunos países, definitivamente la va a tener, como ya la tuvo el caso de los Panama Papers, en países donde este tipo de actividades es ilegal o donde evidentemente pudieron comprobar que utilizaron empresas offshore en Panamá o en otros lugares relacionados con Panamá, como el problema es que Mossack Fonseca tenía oficinas en distintos puntos del mundo donde realizaba esta actividad que en Panamá es legal. Entonces, allí sí se vieron afectados los que en su país incurrieron en algún tipo de delito como blanqueo de capitales y una serie de cosas, ¿no? Evasión de impuestos y estas cosas. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? De que para mí no hay ningún problema en Panamá, porque si no, a todos nos estaría investigando. Imagínate, esa firma, ese cliente que yo tengo, pues me investigan y de pronto salgo los papeles, y el tipo tiene una finquita de 10 hectáreas y unas cosas ahí pequeñas. Entonces, tú te quedas, pues, digo, bueno, y por eso yo lo veo de otro punto de vista. Para mí esto realmente no afecta aquí otras cositas que han salido en el tema, que no los voy a mencionar, porque eso ya lo sacaron los medios, donde sí hay algún tipo de cosas donde intervienen pues algunos negocios de los presidentes con algunas cosas de venta de activos del Estado y cosas así, cosas un poco raras que hay que analizar. ¿De Panamá? Bueno, escuché específicamente del presidente de otro país, ¿no? Acá se habla de también de un problemita ahí con... No me asuste, porque estoy pensando que van a vender una puerta de la esclusa, por lo menos van a empezar a vender un carril, el carril. No necesariamente. Por ejemplo, venta de ingenios, se habló de ventas de ingenios, cosas así, y por lo menos, el problema es el siguiente. El problema es que, vamos a ver específicamente, yo soy el presidente, ¿no? Como presidente yo tengo ciertos poderes, cierta potestad. Entonces, el Estado va a vender algo, ¿no? Una licitación, lo que sea. Entonces la licitación viene amañada. Yo digo, bueno, deposítame, yo tengo una sociedad anónima en Gran Caimán, por decir algo, deposítame la coima allá, y esa no está mi nombre siquiera, porque no aparezco mi nombre, me aparece en unos testaferros, deposítame allá los millones para que te ganes esta licitación. Vamos a ponerlo, es así. Entonces aparece el depósito de la empresa que se gana la licitación. Y pero de pronto no pueden directamente atribuir porque yo tengo un testaferro, ¿no? Entonces la mafia se maneja así, te pone una persona, un equipo de personas, y las firmas a veces lo hacen que se ponen como directivos y ahí caen los depósitos. Ahí es donde viene el problema. Estoy tratando de dar algún tipo de luz. Porque no puedes investigar esa parte. Claro. No, sí se puede. Entonces, lo que pasa es que esta actividad periodística que hace este equipo, lo que dice, bueno, tenemos esta información, la tiran, ellos no están obligados a revelar, los periodistas no están obligados a revelar la fuente, ellos manejan una especie de secreto de confesión, y entonces el Estado sí tiene que investigar, pero no necesariamente puede usar, o sea, como se ha establecido aquí, no puede utilizar esa fuente de cierta forma, o la forma que se obtuvo esa información, porque es ilegal. Entonces sí hay otras formas de investigar. Por eso es que sí se puede investigar para ver si hay delito y qué tipo de delito se cometió en el país. Ahí por lo menos en cuanto a las actividades, como lo ha dicho el Colegio de Abogados, ¿no? Nuestro deber como Panamá, como país, es defender un negocio, una actividad offshore que es lícita en Panamá.
O sea, eso es lo que tenemos que decir. Miren, en Panamá esta actividad y en otros países, no solamente en Panamá, porque tampoco vamos a jugar aquí a la doble moral, pero en otros países es lícita, por lo tanto no hay ningún problema. Y online. Sí, si hay algún tipo de problema, si hay algún tipo de actividad ilícita o se está utilizando, porque acuérdense que no solamente es para blanqueo, o sea, que un mandatario quiera encubrir las coimas, vamos a ponerlo clarito, Sí. un expresidente o presidente actual quiera utilizar estos negocios offshore para que les paguen las coimas, para ponérselos clarito, ¿no? Pero no necesariamente todas estas empresas se utilizan para cosas ilícitas, como ya acabo de dar el caso. Hay casos donde hay personas que legítimamente han abierto esto, porque yo puedo, o sea, si yo quiero irme para España o me quiero ir para París y me quiero llevar unos realitos que tengo ahorrados, yo puedo hacerlo y abrir una cuenta allá. Entonces tampoco es crear una camisa de fuerza o penalizar a los que tienen interés de mover sus capitales legalmente establecidos, sino es para evitar, en todo caso, actividad ilícita, ¿no? O sea, finalmente ya, en cuanto al tema más que todo una pregunta, porque el tema de los abogados, el consorcio de periodistas está en Nueva York. Washington o Nueva York tiene su sede en los Estados Unidos, el consorcio de periodistas. La firma panameña, para actuar en contra o verificar esta situación, tendría que tener o estar acreditada en la barra de ese estado, ¿no? Una pregunta del doctor Carreira. Yo sé que hay firmas panameños y panameños que litigan y tienen esa acreditación en las barras, más o menos para aclarar cómo funciona esto y si hay firmas que están acreditadas. Yo pienso y coincido en que debieron utilizarse los servicios de firmas panameñas que estén acreditadas en esas barras en los Estados Unidos. En ese mismo contexto, antes que Paco pueda contestar la pregunta que tú le acabas de hacer, si tú te das cuenta que este es un periodismo, primero que todo es investigativo. Sí. ¿Y qué persiguen esa investigación? No persigue el negocio lícito de lo que es lícito. Ellos están persiguiendo lo ilícito dentro de lo lícito. Porque si te das cuenta, ahí no están mencionando a Jorge Gamboa, que es un buen ciudadano, que él tiene offshore, pero de plata legal. Sí. No, eso se explico. Están investigando, las listas que salen son de políticos, reyes, príncipes, expresidentes. Entonces, cuando te das cuenta ahí, Eso está clarito. ¿qué persigue la esencia de ello? Persecución de la corrupción de los diferentes países que están haciendo movimientos ilícitos dentro de y ese ilícito significa, no es que los expresidentes hayan entrado en una negociación con terroristas o hayan entrado con una negociación con narcotraficantes, sino producto de su ejecución estatal, puede ser, vamos a suponerlo. Entonces yo no puedo, digo, es ilegal, vamos a ponerlo como dice Paco al principio, que es una situación ilegal, pero yo lo veo investigativo en cuanto a la persecución de corrupción de los diferentes exfuncionarios de Estado y miembros de Estado o príncipes que están ejerciendo poder dentro del mismo Estado. Entonces, ¿qué significa esto? Que al final, por lo menos hay una voz aliciente hacia la comunidad mundial que se está moviendo la corrupción a capela y se están usando estos offshores para ocultar, porque como dijo Gamboa muy bien dicho, que si tú no tienes nada que ocultar, ¿por qué no lo dejas en Panamá? En este caso muy particular, ¿por qué lo tienes que sacar? ¿Por qué lo tienes que esconder? ¿Por qué te tienes que descubrir para después tú justificar que tú tienes hace 20 años, 30 años, que tú lo declaraste, lo que sea? Simplemente yo lo veo en una posición, vamos a poner un poco objetiva, porque es ilegal de acuerdo al tema de derecho, es que están investigando la corrupción. No está hablando de otra cosa. Tú no estás escuchando que Al-Qaeda tiene plata en Panamá. ¿Tú has escuchado que ahí dicen Al-Qaeda tiene plata en Panamá en offshore? Tú no has escuchado eso. Tú has escuchado expresidentes, exministros de Estado, ex primer ministros, reyes. Entonces, al final, ¿qué es? Puede ser una voz aliciente en medio de lo que se mueve en el mundo, que es la corrupción, de parte de personas que, en cierto modo, han tenido o han mantenido jerarquía dentro de los estados. Así que por ese lado es que yo veo la investigación, a pesar que puede ser ilegal, pero ahí yo lo noto que ellos están luchando para que no haya más corrupción y que esto pare, porque realmente no hay una manera de frenarlo. La única manera que tú lo puedes medio frenar, denunciándolo públicamente. Tú tienes el derecho como ciudadano
compruébame que yo hice ilícito dentro de ese dinero que tengo offshore. Eso es lo que le queda a los expresidentes informar. Carreira. Mira, en el tema de las barras de abogado en Estados Unidos, el ingreso a una barra es personal del abogado, no de las firmas. Yo estoy admitido en Michigan, estoy admitido en la barra federal, hay otros panameños que están admitidos en Washington, en Florida, en Luisiana, y todos estos estados hay abogados panameños. Entonces, el tema es que para hacer esto hay que pasar por un examen profesional y muchos lo hemos pasado y hemos logrado practicar en estos estados. Lógicamente, para participar dentro del proceso allá, hay que hacerlo teniendo una dirección física en Estados Unidos, por lo que esto te obliga a practicar de manera conjunta con algún abogado norteamericano que tenga dirección. Quienes no residimos dentro de los Estados Unidos, pues tenemos que tener una dirección para poder practicar allá. Este sería el caso, y sí hay una cantidad grande de abogados panameños que estamos admitidos en diferentes estados. Yo creo que no hay un directorio completo, algunos los hemos ido sabiendo por el hecho de las admisiones en las barras en los diferentes estados. El tema con esto es lo siguiente, mira, estas investigaciones lo que publican son extractos, lo mismo que ocurrió en los Panama Papers, extractos de información que ellos han adquirido, presumiblemente de manera ilegal, y ahí es en donde van saliendo los nombres que pueden tener esta atracción con el público, que les interesa al público, sea por el morbo, sea por la razón que sea. En la ocasión anterior, presidentes renunciaron, primeros ministros renunciaron por esta información, y yo no dudo que en esta ocasión igual algunos lo van a hacer. Otros definitivamente pues no lo hacen porque no tienen la presión que deba hacer, pero aquí lo que nosotros no podemos hacer es presumir que todas estas actividades están hechas de manera ilegal. Y yo aquí hago una distinción. Lógicamente, la persona que es un político, la persona que es un jefe de Estado, definitivamente tiene una obligación completamente distinta a la obligación que tiene un jugador profesional de fútbol o un artista, en donde para manejar el ingreso que les produce el tener actividades en más de un país, entonces ese país tiene sus propias leyes fiscales. Por eso es que nos ponemos nosotros de ejemplo. Para nosotros, si un jugador panameño mañana recibiera ingresos fuera de Panamá, eso para nosotros no significa nada, porque en Panamá solamente se puede tasar con impuestos a el ingreso que se recibe en Panamá. Bueno, en otros países la situación es igual. Por eso es que aquí lo que no podemos hacer es generalizar de esta manera, en donde Panamá está patrocinando de alguna manera estos actos ilegales, porque eso no es así. Lógicamente, como hemos dicho desde el principio, y creo que todos hemos coincidido en esto, que esto es una batalla de mercado, esto es una batalla de nombre a nivel internacional de los países que ofrecen este tipo de alternativas offshore. Lógicamente en esto, pues que nos llamen paraísos fiscales. Mira, Panamá ha vivido toda su vida sin gravar con impuestos los ingresos obtenidos fuera de nuestro territorio. Y es por eso que hemos desarrollado una actividad naviera de primer mundo. Seguimos teniendo el mayor registro de buques del mundo, pero la actividad de impuestos que se genera ahí es perfectamente válida en Panamá. Tampoco debemos criticar nosotros a otros países en donde, como Estados Unidos o como Francia, que graban la actividad de cualquier ciudadano, no importa dónde esté en el mundo. Ellos tienen un criterio diferente. Lo diferente de ese criterio frente a nosotros es cuándo y cómo Panamá va a dar información que sea solicitada sobre una determinada persona. Lo que nosotros no podemos aceptar
es si en Panamá hay una relación de un abogado con un cliente, eso está sujeto a secreto profesional. Nosotros no podemos ignorar esto porque simplemente al Ministerio de Hacienda o de Economía o en Francia, como se llame, mañana quiere saber de un ciudadano y nos pide información. Nosotros vamos a ignorar ese tema del secreto que se debe proteger en Panamá si no hay una investigación penal, porque el tema aquí es que todos estos países quieren que Panamá abra sus libros, abra su información para ellos ver quiénes son los que no están pagando impuestos. Entonces, de alguna manera, yo entiendo la posición de otros colegas. Nosotros no somos cobradores de impuestos ni de Francia, ni de Estados Unidos, ni de nadie. Exacto. Y eso tenemos que mantenerlo, pero esa dignidad hay que mantenerla en una negociación de verdad de altura. No que cada vez que nos ponen en una lista, tenemos un peregrinaje por toda Europa para bajar la cabeza delante de estas autoridades y que nos obliguen a ir reformando nuestras leyes. Si esto sigue así, va a llegar el día que nuestra presencia dentro de ese mundo del negocio offshore va a desaparecer. Mira, eso que dijo Paco es lo correcto. De una posición del Estado, de una negociación cierta y seria frente a las posiciones que tienen estos países donde quieren que nosotros nos contribuyamos en sus DGI o en sus recaudadores de impuestos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que no podemos ser ese tipo de situaciones y que ellos tienen que ver cómo regulan o reglamentan su situación. Pero tampoco podemos permitir, como hemos venido permitiendo en distintas administraciones, que nos sigan arrinconando con las listas negras, con las listas grises, con las listas tales, con los Panama Papers, con los Pandora Papers y todo este tipo de situaciones. No he visto una posición seria, viril, del Estado panameño a través de sus representantes, de nuestros representantes, del gobierno de turno y de los anteriores frente a ese tema. Pero sí debe haber una posición porque ¿qué razón tiene un presidente, por ejemplo? Puede salir millonario un presidente de cualquier país de Latinoamérica que necesite un offshore para proteger su riqueza, si por naturaleza me parece que por el efecto de rendición de cuentas, cuando entras a un cargo público debes decir con cuánto cuentas y al final debes salir con cuánto sales. Estaría bien habido si sales con 7 o 10 o 20 o 30 veces o 100 veces lo que entraste. ¿Necesitas ocultarlo o protegerlo? O sea, esa es la pregunta que yo me hago. Yo no puedo soslayar que esa situación podamos también con una doble moral estarla permitiendo. Yo puedo entender al artista, yo puedo entender al jugador, al boxeador, al jugador de golf, en distintos lugares, pero yo no puedo entender que un servidor público. Yo le pregunto si cuántas sociedades offshore le han descubierto a José Pepe Mujica, ahora después que se fue presidente de Uruguay. Exacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué razón tiene un presidente, si lo está haciendo correctamente, de proteger, para no decir ocultar? Porque oculta el maleante, el ladrón oculta. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, esas cosas son sospechosas y hay que aclararlas. Adelante, mis queridos compañeros. Tenemos unos 7 minutos. Nada más que para acotar en este momento, yo sí creo que aquí hay, ya que hablamos de aldea global, cada estado debe propiciar que los gobiernos del mundo funcionen de la mejor manera en beneficio de sus poblaciones. Entonces, sí hay un compromiso. Aquí se usa mucho la responsabilidad social empresarial para decirle a los empresarios que tienen que velar por la gente que menos puede.
En el mundo también hay que velar porque el mundo funcione bien. Si hay países ricos, los países pobres deben tener la ayuda y no que los ricos con paraísos fiscales o no fiscales les ocultan la riqueza a los políticos de esos países pobres para que entonces puedan gozar. Y díganme una cosa, ayer el muchachito Zuckerberg, ¿cómo que se llama? El de Facebook. De Facebook. Perdió 5.900 millones de dólares. ¿Eso cómo se come? ¿Para qué alguien tiene que tener semejantes monstruosidades de dineros? Entonces, estamos viviendo contradicciones. ¿Somos hermanos o no somos hermanos? Bien o mal, con religión o sin religión, todos debemos velar por el prójimo. Y cuando nos organizamos en estados y los estados no funcionan, entonces estamos faltándole a la humanidad. Sí. Abramos la panorámica, salgamos del árbol, vayamos al bosque. Somos cómplices cuando tratamos de justificar que esas situaciones, aunque legales, porque el cobrar doble salario para representantes y alcaldes es legal, pero es una inmoralidad de país, señor mío. Igual en el mundo ocurren inmoralidades que debemos parar. Muy cierto, es legal, no sabía que era legal. ¿Eh? Sí. Sí. Es legal. Sí, sí, Qué sí, es legal, es legal. ¿Tú no crees que Yo esas quería- son cositas que deben cambiarse en las leyes? Sí, correcto. Bueno. Tres cositas rapidito. Primero, ya en Panamá, ya los bancos funcionan, tienen normas y tienen reglas, no sé si es la Comisión Bancaria, es una ley, que te exige a casi, pues, está exigiendo a casi todos los clientes llenar unos formularios de las fuentes de ingreso y todo lo demás, y todo esto tiene que ver con los Estados Unidos. Así que ya hay una especie de fiscalización dentro de la Comisión Bancaria, no sé si esto es oficial, pero sé porque varios clientes lo han llamado para que firmen, para que llenen estos formularios, porque tienen unos plazos fijos y unas cosas, y lo llaman, y no, venga, que y se asusta porque piensa que es que le están haciendo una investigación por lavado de dinero y qué sé yo. Otra cosa, lo de Mark Zuckerberg, lamentablemente, pues esto es dentro de lo que es lo que se llama la especulación por estos mercados bursátiles. O sea, realmente no hay una pérdida real de 5.900, sino pérdida del valor de la empresa. Esto puede ser hoy, mañana y después se recupera, ¿no? Ese mercado Pero eso fue bursátil. ayer porque se cayó Facebook y todo el mundo como si le Exactamente. hubiera quitado la comida. O sea, Así es. hasta mi así mamá, mi papá, todo el mundo preocupado por el WhatsApp. Pues, Oye, Exacto. ayer te iba a cortar la vena, Alfonsito, porque no podía comunicarse con unos amigos que tienen que comunicar. que le tienen la tuna de las tablas. Sí, mira, ayer hablaban un tema sobre la legalidad del doble salario de los alcaldes. Y entonces, bueno, es legal porque nadie ha reputado ilegal la ley. El 303 dice que no puede haber una persona recibiendo 303 de la Constitución, doble remuneración, y establece algunas excepciones, entre ellas la de los docentes, y yo no sé pues si habría que ver la ley en particular de cada caso, pero eso también lo hace desde el punto de vista también de la propia Constitución, inconstitucional con respecto al artículo 19 del texto constitucional sobre los fueros y privilegios. ¿Por qué? Porque si yo, Martín González, o Agustín Sosa Peñalba, o Jorge Gamboa, llega a un puesto de elección popular y ambos son trabajadores del sector privado, ¿qué es lo que dice el código? Que ambos o todos podemos solicitar una licencia no remunerada, sin salario. Es decir, como ganamos un puesto de elección popular, tenemos la responsabilidad de cumplir con ese puesto, pero no podemos tener un doble ingreso. Entonces, si es bueno para el gobierno, que sea bueno para el sector privado, y no puede ser malo para lo privado y bueno para los gobiernos. Entonces, ese fuero, esa discriminación que se da entre el trabajador del sector privado y el trabajador del sector público, hay que detenerla, es una sinvergüenzura. Además, que tú me digas que un tipo que se gana un puesto de elección popular es alcalde y que también es chofer en la asamblea y va a ganar. Digo, señores, salgamos y dejemos el país de los imbéciles. Ay, Dios mío. ¿Ya? Porque eso es lo que piensan estos descarados. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias a Francisco
Paco Carreira por estar con nosotros, aceptar la invitación en el día de hoy. Esperemos que todo vaya aclarándose un poquito más y ahí te contactamos para una próxima entrevista. El licenciado Martín González. Paco va para Ocu, le gusta Ocu. Sí. Así será. Así es, qué bueno, que lo disfrute. Agustín Sosa Peñalba, no. Te iba a decir Cortizo, pero no. Mélito González con nosotros, el doctor Jorge Gamboa Arosemena. Gracias, Paco Carreira. Castillero Ortiz, conde del Vigo. Gracias, Paco Carreira, por estar con nosotros. Esto fue Trocha Abierta. Mi nombre es Nicola Castillero. Nos escuchamos en La Exitosa a nivel nacional a las 4 p.m. Estamos en televisión en vivo por etvpanamá.com y las redes sociales YouTube, Facebook, Trocha Abierta Panamá. Lo pueden buscar ahí. Que tengan muy buena tarde. Nos escuchamos mañana. Buenas tardes. Gracias a todos. Hemos presentado Trocha Abierta